Mi nombre es Alejandro Iciar, soy licenciado en publicidad y hace más o menos 8 años creé un proyecto que se llama Rapicuentos. Rapicuentos es un proyecto que comienza como un proyecto netamente literario, de literatura infantil, creando cuentos y dibujándolos. Y de a poco, en pandemia más que nada, empieza a tomar otras formas, que ni siquiera yo las pensaba, como empezar a crear juegos o material didáctico para las aulas, que al principio no tenían ningún tipo de expectativa, simplemente era generar algo para que la pequeña comunidad que tenía en ese momento pueda hacer en pandemia. Ese era el objetivo de ese momento. Y sí, los cuentos sí eran el trasfondo, que mi interés y mi intención eran que esos cuentos de alguna manera empiecen a leerse, ya sea en los hogares o en las aulas. En principio en los hogares, mi idea era llegar a las casas. Y después las aulas fueron el conducto, digamos, la manera de expandir eso, focalizar también mi manera de crear, es decir, pensar en cuentos que puedan ser útiles para determinadas etapas de la infancia y simplificar el trabajo de la docencia, que es cada vez más difícil. Entonces ahí me hallé en un lindo lugar, donde veía que el trabajo que yo hacía desde los cuentos, desde los juegos y desde el material didáctico para docentes, cobraba otro sentido y me llena. Tal cual. Cuando nace Rapicuentos, la idea inicial, hasta el nombre, tiene que ver con eso. ¿Cómo logramos hoy que la literatura siga persistiendo y siga estando desde la infancia hasta la adultez? Que es algo, no solo las generaciones actuales, sino las generaciones que nacieron de los 90 en adelante, no tienen la misma cantidad de horas de lectura que tenían años atrás, por una cuestión de la televisión y tecnología que fueron apareciendo. Entonces, desde los cuentos, ya ese era el sentido, hacer cuentos que sean cortos, que sean coleccionables y que a medida que la gente los vaya leyendo, tengan la sensación de que concluyeron una historia, de que entendieron una metáfora y de que se llevan algo en 1 minuto y medio de lectura. Ese era el objetivo inicial con la literatura, con los cuentos. Los juegos, si bien están pensados para el aula y tenés un interlocutor que es el docente, que te ayuda a que eso cobre vida y tenga diferentes dinámicas, pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo haces que por 1 hora, un fin de semana o 1 hora y media tengan algo divertido y que me llegan fotos de niños y niñas jugando con los padres, ideas que se le ocurren con los mismos juegos para hacer en sus casas? Y lograr eso me parece que también es lo que te motiva día a día. Es decir, la tecnología en definitiva empieza a ser una compañera, y hay que entenderla así, pero la experiencia vívida de estar frente a un juego de mesa, ya sea un juego de mesa comprado en una librería o un juego de mesa imprimible que ellos pueden armar y crear, o sentarte a leer en papel una historia, es algo, como nos pasa hoy, que nos emociona mucho más de cualquier inteligencia artificial o cualquier pantalla que tengamos de por medio. Seguir luchando en ese rumbo. En el año 2023, en mayo del 2023, se me ocurre la idea de empezar a acompañar a docentes con una mayor profundidad. No solamente desde los cuentos y los juegos de mesa que iba creando esporádicamente, sino empezar a hacer una agenda maestra con actividades lúdicas para el aula. Dentro de esas actividades, mi objetivo era cubrir la mayor cantidad de efemérides posibles. Por ejemplo, para el mes de mayo, tener en cuenta el Día del Trabajador, para el mes de abril, Malvinas. Entonces iba empezando a jugar con esas fechas principales, que son las fechas muchas veces que están en las carteleras de los colegios. Y después aparecían otras fechas, como el Día del Árbol, como el Día del Medio Ambiente, que eran para mí mucha inspiración para la creación de historias o creación de otras actividades, donde por ahí no eran un juego de mesa, pero sí la lectura de un libro, de un cuento que se transformaba en un origami, que se transformaba en otra historia o que tenían que dibujar. Entonces ahí empecé a crear no solo cuentos y juegos, sino también una guía de actividades con instrucciones, con el material anexo para imprimir y recortar para docentes. Desde 2023 a 2025 eso lo vine haciendo todos los meses escolares, desde marzo a diciembre. Entonces hoy ya tengo 2 años después,
20 meses cubiertos con un montón de efemérides. De ahí, en el segundo año, en el segundo ciclo, donde yo empiezo a hacer estas actividades, donde ya tenía un montón de historias y un montón de actividades lúdicas para el aula, empecé a profundizar mucho en los juegos de mesa. ¿Cómo podíamos hacer que el día para recordar a San Martín o el Día de la Bandera puedan tener una dinámica, una mecánica que sea distinta, que involucre historia con una actividad lúdica, no solo en el armado de la gamificación o del juego, sino también al momento de aprender, con prendas, con trivias, con verdadero o falso. Bueno, cada efeméride importante para mí era un desafío de cómo cambiaba la mecánica, cómo unía diferentes hilos para que sea algo nuevo, innovador y siempre vinculado con la temática del mes, la más importante. Tal cual como vos decís, empezó siendo un proyecto netamente literario donde la idea era imprimir como mucho 9, 10 libritos con historias y hacer cualquier camino natural que puede tener una editorial, ver si se puede imprimir, después se puede armar un libro. Los juegos hicieron que eso, los juegos y las actividades para el aula hicieron no solo que el contenido sea distinto, sino también que la audiencia, las docentes y los docentes, sea diferente a la que inicialmente fue para Rapicuentos. Entonces ahí se abre un mundo en el cual todavía no tengo un norte claro, pero sí sé que mi objetivo principal para el año que viene es concentrarme en la calidad de los productos que voy a ir generando, de los juegos, de las mecánicas, de los libros, de los cuentos, y no tanto en la cantidad. En los últimos 2 años hice mucha cantidad, siempre tratando de equilibrar la cantidad y la calidad, pero mi objetivo en los meses que siguen es empezar a concentrarme en una actividad por mes o 2 actividades, pero que sean actividades que tengan su tiempo de preparación, de diseño, de ejecución y de prueba, con una mayor cantidad de etapas y días para generar esos juegos, para que cuando el docente o la docente reciba ese material tenga una buena aceptación y el juego funcione y les guste cada vez más y también generando siempre algo original. Eso por un lado. El primer objetivo es priorizar la calidad de lo que voy a ir haciendo. Y después otro objetivo es empezar a encontrar mecánicas en conjunto con el mundo docente para que sea un proyecto colaborativo también. Que las docentes, desde su lugar, y los docentes que por ahí muchas veces no solo están estresados con tanto trabajo, sino también que se les puede complicar generar recursos o llegar a fin de mes, puedan encontrar en Rapicuentos un codo a codo, un trabajo en conjunto donde los juegos que vamos haciendo, las actividades que van haciendo o actividades que puedan crear y crear ellos mismos puedan generarles sus propios ingresos. Ese es como el objetivo que tengo, no sé si para el año que viene, pero sí para los próximos años. Que Rapicuentos deje de ser solamente emisor-receptor y empiece a ser un proyecto en conjunto. Al menos por células de docentes que se interiorizan mucho más y les gusta la gamificación, ponerse a trabajar con la inteligencia artificial o con las nuevas herramientas o aplicaciones que surgen para diseñar de una forma fácil y simple. Empezar a cultivar desde ahí es algo que me interesa mucho. Además de seguir escribiendo, por supuesto. Ahí me haces hablarle un poco a mi niño interior, que es ese niño que en su momento le hubiese encantado tener todas estas herramientas para aprender. Entonces, las dos cosas. Por un lado, el docente y la docente es fundamental porque es el interlocutor directo y es la persona que va a poner a prueba esos proyectos y siempre todo lo que haga va a tratar de simplificarle al máximo el trabajo. Pero por otro lado, siempre pienso, y también brindé talleres en colegios, siempre pienso en que la mecánica esa resulte divertida, entretenida y que de a poco las infancias empiecen a entender a Rapicuentos como una especie de universo que no se sabe muy bien qué es, pero que tiene creatividad por donde se lo busque, digamos. Así que ese es el objetivo un poco por ese lado. No sé si tiene una definición concreta, pero sí es a través de la docente y del docente que la creatividad esté en la infancia, que a mi entender es el momento más expansivo para cualquier persona para encontrarse con eso que alguna vez lo va a llenar cuando tenga un poco más de edad. Rapicuentos tiene una página web que se llama rapicuentos.com, así de simple, donde ahí hay un montón de material, tanto para docentes, esta agenda maestra,
como para diferentes mecánicas que se pueden jugar en el hogar, un montón de juegos de mesa, casi todos son imprimibles, también van a encontrar ahí los juegos impresos. Y en Instagram me pueden encontrar como @rapicuentos y ahí van a encontrar un montón de material. Algunas cosas son gratuitas, otras cosas tienen que pagar, pero la idea es que siempre el precio sea súper accesible para cultivar la creatividad entre todos.